Bienvenidos a Factor FinTech, el programa de televisión donde la tecnología y las finanzas se conectan con tu día a día. Yo soy Ian Dávila. Y yo, Paola Alcocer, y en esta emisión hablaremos de quién toma tus decisiones financieras, tú o los algoritmos. En FinTech en la vida diaria, te contamos por qué el futuro financiero ya no es visible, pero sí más seguro, rápido y accesible. En El Origen de, te contamos por qué analizar el comportamiento de los usuarios se convirtió en la clave para que los bancos anticipen decisiones y dejen de reaccionar cuando ya es demasiado tarde. En la entrevista nos acompaña en el estudio Matías Osorio, fundador de Finovay. La forma en que tomamos decisiones financieras está cambiando. Hoy, la tecnología y la inteligencia artificial se combinan con la educación financiera para invertir con mayor claridad y, sobre todo, control. Nuestra conductora de IA, Betsy, te cuenta por qué el Open Finance va más allá del Open Banking y cómo tus datos financieros empiezan a trabajar para ti, no para las instituciones. En Radar Digital, hoy debatimos cómo la tecnología FinTech está transformando el ticketing, del simple boleto a los datos que generan valor, antes, durante y después del evento. Prepárate para descubrir cómo la tecnología está transformando tu dinero. Porque el futuro financiero ya empezó. Y tú eres parte de él. Esto es Factor FinTech. ¡Comenzamos! Cada día una innovación, esto es Tendencia FinTech. Ripple avanza en su estrategia de pagos internacionales tras anunciar nuevas alianzas en Medio Oriente para explorar soluciones blockchain enfocadas en transferencias más rápidas, baratas y transparentes entre países. El ecosistema financiero de Arabia Saudita acelera su transformación digital con acuerdos entre banca tradicional y empresas tecnológicas, buscando integrar blockchain en servicios de pagos y operaciones transfronterizas en gran escala. ARK Invest incrementó su exposición a empresas del sector cripto en medio de la volatilidad del mercado, enviando una señal clara: la apuesta institucional por la infraestructura digital sigue firme a largo plazo. Corea del Sur pospuso la aprobación de su ley de activos digitales ante desacuerdos sobre el papel de las stablecoins y los límites para los exchanges, reflejando la tensión global entre innovación financiera y regulación. Las grandes redes de pago aceleran pruebas de tokenización y la liquidación en tiempo real, buscando reducir costos, fraudes y tiempos en pagos digitales. La competencia ya no está solo en procesar transacciones, sino en modernizar la infraestructura que mueve el dinero a escala global. Y ahora vamos con Betsy, nuestra presentadora digital. Soy Betsy, tu conductora de inteligencia artificial en Factor FinTech. ¿Sabías que tus datos financieros ya dicen más de ti que tu currículum? Durante años, el Open Banking permitió que compartieras tu información bancaria con otras plataformas, pero en 2026 eso ya no es suficiente. Hoy hablamos de Open Finance, un modelo donde no solo compartes datos de tu banco, sino también de seguros, inversiones, pensiones y créditos, todo bajo una sola regla. Tú decides quién los usa y para qué. ¿Qué cambia en tu vida diaria? Créditos más justos, mejores ofertas personalizadas y menos trámites repetidos. Si tienes buen comportamiento financiero, el sistema lo reconoce aunque cambies de banco, fintech o país. Ya no empiezas de cero cada vez. Para las empresas, Open Finance significa entender mejor al cliente. Para las personas, significa recuperar el control de su información financiera. El verdadero valor ya no está en tener más datos, sino en usarlos con contexto, transparencia y consentimiento, porque el futuro de las finanzas no es que las instituciones te conozcan, mejor es que tú tengas el poder sobre tus propios datos. Yo soy Betsy, tu conductora de inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos y recuerda, la innovación nunca se detiene. La forma en que las personas toman decisiones financieras está cambiando. Hoy, la tecnología y la inteligencia artificial se combinan con la educación financiera para ayudar a los inversionistas a entender mejor los mercados, evaluar riesgos y planear su futuro con mayor claridad y autonomía. Por ello nos acompaña en el estudio Matías Osorio, fundador de Finovay. ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por la invitación, Jan, Pau. Así que aquí estamos. Al contrario, bienvenido a Factor FinTech. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, Matías, muchas veces pensamos que la tecnología nos va a solucionar muchas cosas, ¿no? Pensamos sobre todo que la inteligencia artificial nos va a dar la clave del éxito. Pero sabemos que la inteligencia artificial y la combinación de la experiencia humana es la fórmula más efectiva para invertir con claridad. Al final de cuentas, ¿sigue siendo la experiencia humana parte de esto o simplemente ya está descartada al día de hoy? A ver, nosotros insistimos que la AI no va a reemplazar la capacidad humana. Yo creo que la capacidad humana versus el apalancamiento con AI
lo que hace es potenciar herramientas que una de las dos no tiene. Hoy las personas pueden acceder, por ejemplo, que lo que hacemos en FinoEye, es tener un plan y es actuar con data. Nosotros siempre decimos, la mejor parte de un plan es planificar cuando el plan no va según lo planificado. Es correcto. Porque finalmente es, si esto ocurre, hay que hacer esto, y si esto no ocurre, ¿cuál es mi plan? Y ahí generalmente uno necesita de un experto o de la experiencia, y ahí es cuando nosotros decimos, hagámosle el camino fácil a las personas, con toda esta data, cómo la ocupamos, de tal manera que acá solamente le dé el prompt y la AI básicamente le entregue el camino que la persona tiene que ejecutar. Es decir, jamás una va a reemplazar a la otra. Sí o sí, esto debería ser complementándose para que uno pueda tomar decisiones financieras mucho más efectivas. Claro. Y eso suena de verdad muy prometedor, ¿no? Entender que tiene que ser la combinación perfecta, tanto de la parte humana como de inteligencia artificial. Y aquí viene por eso esa pregunta, ¿por qué hoy en día la educación financiera continua se vuelve tan relevante en un mercado cada vez más volátil y sobre todo automatizado? Mira, esa es una pregunta que el otro día conversábamos con mi socio. Uno siempre tiene que estar al tanto y uno siempre tiene que tener esta educación financiera. ¿Cuál es la gran diferencia hace un par de años cuando yo trabajaba en algunas empresas de inversión y donde había que hacer estudios, análisis y recién ahí sentirte capacitado para poder entregar esta información a los clientes? Hoy eso ya no ocurre. Hoy día el acceso a la información que antes en su minuto tenías que tener estadísticas, tenías que saber de expertos para recién poder acceder a una opción de inversión. Hoy día la AI lo que hace es recopilar todos estos datos y darte un panorama para que tú puedas tener toda la información en tu cabeza y poder ordenarla. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta es ¿por qué cada vez es más importante tener información, planificación financiera, educación financiera? Un poco por lo que dijimos, porque si esto no ocurre, ¿cuál es mi plan? ¿Ya? Por lo tanto, siempre uno tiene que estar a la vanguardia, siempre uno tiene que estar educándose, porque cuando el plan no sale según lo planificado, ahí es cuando hoy día, por ejemplo, tenemos esta estadística de que el 70% de las personas que tienen estrés financiero tiene que ver porque no tiene una planificación. O los que están en pareja, el 85% de los matrimonios tiende a separarse por problemas financieros. Claro. Sí, es tan importante, ¿no? Esta cuestión financiera, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ¿puede una academia de inversiones apoyada en inteligencia artificial empoderar más al usuario que los modelos tradicionales de asesoría financiera? A ver, es algo que se ha discutido mucho y creo que cada vez estamos mucho más avanzados. Nosotros en FinoEye, de hecho, nació como una especie de academia porque dijimos, enseñémosle a las personas a cómo utilizar herramientas de AI para que no necesiten un asesor. Hoy día eso está absolutamente todo automatizado. Cada persona puede con 3 preguntas crear su propio asesor financiero en la página de FinoEye. Y hoy creo que, como lo dije anteriormente, los cargos de ejecutivo de inversión, analista de inversiones, todo lo que tenga que ver como una opinión hacia las personas para que puedan invertir, creo que eso efectivamente está obsoleto porque viene desde una sensación. ¿Qué crees tú como experto? Matías, ¿qué crees tú que va a pasar con el Bitcoin? ¿Qué va a pasar con Tesla? ¿Qué va a pasar con empresas de AI? ¿Qué está pasando con los metales, oro, plata, etcétera? Hoy día las personas no necesitan a un experto, sino que efectivamente pueden tomar decisiones en función a la data. Y esa data está. Por lo tanto, respondiendo a esa pregunta, hoy cada vez necesitamos hoy día de un modelo tradicional del ejecutivo y el analista, sino que puedes tomar decisiones en minutos. Me encanta la idea porque aparte de rapidez, eficiencia y generas confianza también con el usuario. ¿Y qué significa realmente que un inversionista tenga el control total de sus decisiones en un entorno dominado ahora por algoritmos, automatización, inteligencia artificial? ¿Cómo se controlaría eso? A ver, nosotros siempre hemos creído que como las decisiones hoy día cada vez son más estandarizadas y menos de sensaciones, por supuesto uno tiene que tener un plan. Lo que hace la AI es básicamente entregarte un camino o un plan en función a toda la data y, por supuesto, la información que existe
en los mercados financieros. Por lo tanto, lo que hace la AI es darte este camino y este plan. Por lo tanto, cuando uno, básicamente en este mundo como de volatilidad o en este mundo de mucha data, las personas efectivamente pueden tener este acceso mucho más rápido y las decisiones tienden a ser menos emocionales, por lo tanto tienden a ser de manera más correcta, ¿ya? El gran problema de los inversionistas más retail o las personas que están recién incursionando en este mundo es básicamente el miedo, y eso tiene que ver más con un tema emocional. Que no se arriesgan. Que también. puede que me arriesgue en invertir en Bitcoin, pero realmente sé lo que es el Bitcoin, realmente sé lo que me meto. Oye, quiero invertir en oro y plata, que está bastante de moda por cómo han subido por conflictos geopolíticos. Pero realmente entiendo lo que lo mueve. Sí, claro. Y generalmente en el minuto en que uno lo piensa, suena sensato. Nosotros, uno hace la inversión, Sí. y cuando el plan no va según lo planificado, ahí empieza un tema emocional. Yo creo que también la volatilidad es lo que no los convence al 100%, ¿no? Exactamente. Y lo que hace la AI básicamente elimina este factor emocional. Porque te dijo, si ocurre A, haz B, y si ocurre Z, haz X. ¿Me explico? Claro. Entonces tienes un plan y un camino a seguir. Hablando de riesgo, ¿cómo funciona la inteligencia artificial en este tipo de casos? Quiere decir, ¿cómo empieza a identificar los patrones de riesgo para ayudarte a tomar, como bien lo dijiste, mejores decisiones? Nos mencionaste el tema de la data, ¿no? Sabemos que un ejecutivo tradicional, lo que se tardaría en leer la última información se tardaría días, mientras la inteligencia artificial lo puede hacer en segundos. Pero realmente, ¿cómo la inteligencia nos está ayudando a mitigar ese riesgo, a tomar mejores decisiones? Uno como inversionista, y más como lo dijiste, uno como inversionista novato, ¿no? Sí. Es el plan. Ahí yo insisto mucho en que la AI no te dice en qué invertir, si comprar o vender un activo. Por eso el ser humano nunca va a ser reemplazable en función a porque uno le da la información. Y te pongo un ejemplo de un cliente que lo tuve hace muy poco y generó oportunidades muy buenas que incluso yo tomé. Ok. Dice, Matías, se viene el Mundial. ¿Qué crees que es lo que va a subir? ¿Cómo podemos aprovechar eso? Y lo que hicimos fue hacer un PRON de qué es lo que se viene en México. Yo le dije, ¿cuáles son los factores que van a mover el Mundial? No, que la economía, que esto. No, es más simple. ¿Qué es lo que va a consumir? Uno, van a llegar. Por lo tanto, Sí, claro. las personas que llegan se tienen que alojar en alguna parte. Claro. Y ahí vemos empresas que tengan que ver con el alojamiento, hoteles, etc. ¿Ya? Y ahí les puedo dar un par de tips. Después, va a haber un ambiente futbolero, va a haber un ambiente de fiesta. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente anda de fiesta? Van a consumir ciertos bebidas. productos, ciertas bebidas, donde empresas se van a beneficiar con su incremento. Dos, y ahí empezamos y por último, ¿con qué uno paga? O sea, hay que pagar de alguna manera. ¿Cuáles son las empresas, tarjetas, que eventualmente uno podría aprovechar? Entonces, de este front, nosotros lo mandamos a Finova, bueno, en este caso a la AI, y básicamente tú le preguntas cuáles son las empresas que hoy día podría estar mirando. Y te sale una lista, y en función de esa lista va y estudiamos esa empresa, y con esa información o esa data, que tú no tienes que preguntarle a este analista, lo tienes ahí. Y ahí recién uno toma la decisión. Por lo tanto, lo que hace la AI es darte el camino, Encaminarte. pero tú finalmente igual vas a tomar la decisión. Exacto. Pero salieron 4 o 5 oportunidades de inversión bastante buenas. Yo como experto en ese sentido me llamó la atención. Pero aquí, ¿cómo es esa inversión? ¿Como accionista? ¿Como...? Perfectamente lo que tú puedes hacer, por ejemplo en Finovay lo que hacemos, empezamos de la etapa 0. Okay. Yo lo que hago es que las personas en su etapa 0 primero se planifiquen financieramente. En el mundo de las inversiones no se trata de cuánta lana inviertes ni en dónde la inviertes. Tiene que ver con cuánto gastas. Una vez que tú identificas tus gastos, en qué se te va la lana, no te das ni cuenta que en los próximos 3 meses ya tienes un saldo bien importante. Es decir, generamos margen. Yeah. Y una vez que generamos margen, recién vienen esta alternativa de decir, oye, en función a tu perfil, 100% con AI, estas son las empresas que yo te recomiendo donde puedes invertir con los costos más bajos, etc. Y ahí empieza todo este camino financiero. Excelente. Pues muchas gracias. Gracias de verdad por esta entrevista. Nos acompañó en el estudio Matías Osorio, fundador de Finovay. Continuamos con más aquí en Factor FinTech.
Hoy, la tecnología en la industria del ticketing ya no se define solo por la venta de boletos, sino por el uso estratégico de los datos de pago y comportamiento antes, durante y después del evento. Para debatir y profundizar en este tema, nos acompaña en el estudio David Bru, director LATAM de Viva Ticket. ¿Cómo estás? Hola Ian, muchas gracias por tenerme aquí. Oye David, ¿qué pasa con la evolución de los pagos fintech? ¿Realmente está mejorando esta experiencia de compra en los boletos, de toda esta experiencia que envuelve la industria del ticketing? ¿O realmente se está viendo nada más un tema de digitalización de los medios? Pues fíjate, principalmente la evolución de los pagos fintech ha servido principalmente para la digitalización de lo que ya existía, ¿no? Pero esta digitalización sí ha servido para dar una mejora en el proceso de compra del usuario, ¿no? Lo que sí que funciona bien es el tema de cómo integras, ¿no?, esos medios de pago con la experiencia del usuario, ¿no? Para eso, nosotros, Viva Ticket, desarrollamos un procesador de pagos que se llama Viva Ticket Pay, ¿vale? Que lo que hace es que ahí puedes integrar diferentes métodos de pago, ya sean de bancos tradicionales, sean de fintechs, lo que sea necesario. necesite. Exacto. Y eso hace que el usuario, cuando llega al final del proceso de la compra, pueda elegir en qué método quiere pagar, ¿vale? Ahí pues hay diferentes métodos de pago como, no sé, pagos a plazos, pues diferentes bancos, wallets como PayPal, tienes pagos en efectivo y demás. Entonces, esto yo considero que es lo que realmente mejora el proceso de compra y la experiencia del usuario, ¿no? No tanto los métodos en sí de pago. Oye, David, y por ejemplo, ¿qué pasa con empresas como la tuya? ¿En qué ayuda a este promotor, en qué ayuda a este recinto a tener un servicio como el de ustedes? ¿Realmente existe una data detrás? ¿Se piensa en una data? ¿Te ayuda justamente el saber cómo se están vendiendo los boletos, con qué se está pagando, etcétera, para poder tomar decisiones? ¿Cómo funciona esto? Justo, eso es muy buen punto. De hecho, nosotros apostamos mucho por que el promotor pueda tener sus propios datos, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos dos vías de negocio, digamos. La tradicional, nuestro canal, que próximamente lo lanzaremos en México, y luego la marca blanca, ¿vale? La marca blanca significa que el promotor puede hacer su propia marca, ¿vale? Y ahí ellos venden directamente sus boletos con nuestro sistema, pero ellos venden sus boletos y ellos recaudan todos los datos, ¿vale? Porque al final, sí, vender boletos es importante, sigue siendo lo más importante, pero lo más importante para mí es tener esa data, ¿no? Saber quién te compra. Yo siempre pongo un ejemplo muy simple, ¿no? De si tú produces pizzas y tu único cliente, o sea, tú lo vendes en un supermercado, el cliente no es tuyo, es del supermercado. Por lo tanto, tú no sabes quién te compra, no sabes por qué vuelve a comprar y no sabes por qué deja de comprarte, ¿no? Entonces, en el ticketing pasa lo mismo. Entonces, intentamos ofrecer este sistema que ayuda mucho a los promotores de eventos a poder tener ellos el control de la data. Y por ejemplo, vienen eventos importantes, ¿no? Sabemos que este año se presenta el Mundial. Sí. ¿Qué pasa con este tipo de empresas como la tuya? ¿Realmente se empiezan a adaptar? Porque también sabemos que no nada más existe este interés del público, es decir, este crecimiento en la curva de ventas y de trabajo, operaciones y demás, sino también el fraude, ¿no? El fraude. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? ¿Realmente las empresas se empiezan a preparar para este tipo de situaciones? ¿Empiezan a hacer los mismos procesos? ¿Qué pasa con esto, David? Pues mira, la tecnología para esto ayuda mucho, pero siendo honestos, la tecnología por sí sola no puede eliminar lo que es el tema del riesgo que te genera, ¿no? Entonces, aquí se tendría que buscar un modelo híbrido en el que las autoridades también intervinieran de manera más fuerte para que entre los avances tecnológicos y digamos, las penas de las autoridades, sí, claro, en conjunto se pueda solucionar, ¿no? Te cuento rápido, nosotros tenemos o sea, ya nos estoy encontrando con muchas situaciones de estas a lo largo de los 30 años que llevamos vendiendo boletos, y una de las soluciones que encontramos y que tenemos implementado, y ya se usa bastante ya en Europa, y también lo vamos a implementar aquí en México, es el tema de vincular el boleto a una identificación oficial, ¿vale? De manera que tú cuando compras ya se asocia tu boleto a tu INE, en el caso de México, ¿no? Entonces, tú cuando vas al evento ya directamente te presentas con
con tu INE. No tienes que tener ni el boleto físico ni el digital. Entonces, en el control de accesos tenemos la tecnología que te lee el INE, ya detecta que tienes un boleto asociado para ese evento y te permite el acceso. Definitivamente, digo, acabas de hablar de un punto importante que es nada más para cerrar esto. Viene siendo la tecnología cómo nos empieza a ayudar, ¿no? No solo es una responsabilidad de la etiquetera el estar con las operaciones más seguras que puede realizar, sino también es un factor del usuario, también de participación. ¿Qué va a pasar que su identificación se la pierde, no? Por ejemplo, pero también de las autoridades, ¿no? El poner penas. Sabemos que hubo una evolución con los tickets del físico al digital que redujo una brecha ahí entre el fraude. Pero definitivamente, como dices, es una cuestión no solo de la etiquetera, sino también del mismo promotor, del mismo recinto, de los usuarios y de las autoridades, ¿no? Correcto. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos aquí en el estudio a David Bru. Él es director LATAM de Viva Ticket. Continuamos con más aquí en Factor Fintech. Hoy en el origen de... Porque entender el comportamiento del consumidor cambió la forma de hacer banca. Durante décadas, los bancos tomaron decisiones mirando el pasado, historial crediticio, ingresos, edad y productos contratados. Pero en 2026 eso ya no es suficiente. Hoy, el verdadero valor está en entender el comportamiento del usuario en tiempo real. Instituciones como Lloyds Bank están usando analítica avanzada e inteligencia artificial para responder una pregunta clave. ¿Qué está a punto de hacer el cliente antes de que lo haga? Ya no se trata solo de saber qué compraste, sino cómo gastas, cuándo dudas, cuándo te estresas y cuándo cambias hábitos. Por ejemplo, si una persona empieza a fragmentar pagos, usar más crédito de lo habitual o modificar sus horarios de consumo, el sistema detecta señales tempranas de presión financiera. Cambio de fondo, pasar de una banca reactiva a una banca predictiva. Esto permite ofrecer alertas personalizadas, recomendaciones financieras oportunas e incluso frenar decisiones que pueden convertirse en un problema económico. Pero hay algo aún más importante. Este análisis ya no se enfoca solo en vender más productos, sino en acompañar mejor al cliente. Para los bancos, entender el comportamiento significa reducir riesgo, fraude y morosidad. Para las personas, significa menos errores financieros, menos estrés y mayor control. El origen de este cambio es claro. La banca dejó de preguntarse qué producto ofrecer y empezó a preguntarse qué necesita realmente el usuario en este momento. Porque el futuro de los servicios financieros no está en reaccionar después, sino en anticiparse con datos, contexto y responsabilidad. Esto es Factor Fintech. Continuamos con más. Hoy, cuando escuchamos Web3 o tokenización, ¿suena algo lejano, técnico o solo para criptoexpertos? En este 2026, estas tecnologías ya no viven en el discurso, viven en tu rutina. Empecemos por algo clave, la identidad digital. Hasta ahora, cada app, banco o plataforma te pide crear un usuario, contraseña y volver a validar quién eres. La nueva identidad digital basada en blockchain cambia esto. Tú eres dueño de tus datos, no las plataformas. Comparte solo lo necesario. Cuando tú decides y reduces fraude, suplantaciones y trámites eternos. Ahora hablemos de tokenización. Tokenizar es convertir activos reales, como un inmueble, una factura o incluso tu historial financiero, en activos digitales verificables. ¿Cuál es el beneficio en la vida diaria? Acceso. Antes, invertir en bienes raíces o en ciertos instrumentos era solo para grandes capitales. Con tokenización, puedes participar en fracciones con mayor transparencia y trazabilidad. Menos intermediarios, más control y reglas claras desde el inicio. ¿Y Web3 qué aporta aquí? Automatización con confianza, contratos inteligentes que se ejecutan solos, pagos que se liberan automáticamente, créditos que se activan sin papeleo innecesario, procesos que no dependen de si alguien lo autoriza, sino de reglas predefinidas. Para empresas y personas, esto significa algo muy concreto: menos fricción, menos errores humanos y más velocidad. En 2026, el verdadero valor del Web3 no será la especulación, sino hacer invisibles los procesos financieros, pero más seguros, más justos y más eficientes. Porque el futuro del dinero no es que lo veas más, es que funcione mejor sin que tengas que pensarlo. Y así llegamos al final de Factor Fintech, pero la conversación no termina aquí. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Factor Fintech y sé parte de la comunidad que está transformando las finanzas con tecnología. Y recuerda visitar nuestro portal www.factorfintech.com,
donde encontrarás entrevistas, cápsulas y mucho más contenido exclusivo sobre innovación financiera. Yo soy Paola Alcocer. Y yo, Ian Dávila. Esto fue Factor FinTech. Hasta la próxima.